También nosotros discutimos sobre tres elementos que viene discutiendo la oposición. La oposición viene y sigue cuestionando el aumento salarial decretado por el presidente. Han dicho que tiene un carácter electoral, han dicho que es insuficiente, han dicho que generará inflación y desabastecimiento. Nosotros decimos que el aumento es justo, que se lo merecen los trabajadores, que no es electoral porque son 13 años consecutivos que el presidente viene aumentando el salario mínimo, que se da en un momento en el cual en los países desarrollados, con la crisis capitalista, estamos viendo que los salarios se reducen los salarios, se cierran las empresas, incrementa el desempleo, se reducen los beneficios sociales, las pensiones se limitan y al mismo tiempo para jubilarse se incrementa la edad para disfrutar de las pensiones y de las jubilaciones. En Venezuela el salario es apenas uno de los componentes sociales que de manera integral reciben los trabajadores. Y por eso para nosotros es extraordinario esta medida del presidente de aumentar el salario mínimo, y lo hizo antes del 1 de mayo, cuando es una tradición hacerlo todos los 1 de mayo en 13 años consecutivos. De manera que venir a decir que es una medida de tipo electoral es un absurdo, porque la realidad los desmiente. Es muy importante también, claro, ellos atacan el salario porque en el análisis que ellos han hecho del peso electoral que tienen algunos elementos, ellos señalan que el presidente, la brecha que mantiene el presidente con el gobernador, ante el gobernador de Miranda, que es de más de 20 puntos, se va a seguir incrementando. Y en las medidas que ellos dicen que van a incrementar la brecha del presidente, por eso hay que atacarla, está el aumento salarial, está la ley del trabajo y está la misión, las grandes misiones. Esos son tres elementos que ellos los ponen como blanco para atacarlo. Por eso atacan el aumento salarial, sí tiene una intención electoral. Los ataques y la descalificación al aumento salarial tienen una intención electoral. Los ataques a la ley del trabajo, que todavía nadie conoce de manera definitiva cuál va a ser la ley del trabajo. Hasta ahora se abrió un debate y ese debate ha permitido recabar más de 19.000 propuestas. Más de 19.000 propuestas. La esencia de esta ley del trabajo, la columna vertebral de esta ley del trabajo, es devolverle a los trabajadores la retroactividad en las prestaciones sociales que les fue arrebatada por quienes ahora pretenden criticar la ley. Esa es la esencia. ¿Tendrá otros elementos? Sí, va a tener otros elementos. Por ejemplo, la inamovilidad y la estabilidad de los trabajadores es fundamental. Cuando estamos viendo qué está ocurriendo con la crisis capitalista mundial. Retroactividad de las prestaciones sociales, estabilidad y la jornada laboral, entre otros, son elementos que son centrales. La ley del trabajo no es un contrato colectivo. Para eso existe la contratación colectiva. Por cierto, y es Venezuela, en medio de la crisis, donde ningún país está discutiendo contrato colectivo, donde se están discutiendo y aprobando contratos colectivos. Ahora, ellos pretenden, en su análisis, porque ellos han hecho un análisis de la ley del trabajo, y han calculado que solo la decisión de devolverle a los trabajadores las prestaciones sociales con el carácter, la retroactividad, eso le va a dar al presidente Chávez, le puede dar una posibilidad de incrementar la brecha. Entonces ellos están dispuestos a atacarla. ¿Por dónde la van a atacar? Han agarrado una bandera que todavía no sabemos si va a formar parte o no de la ley, que es el fondo de prestaciones. Eso es lo que están atacando. Ahora, esa es una propuesta de las 19.000 propuestas. Todavía no podemos saber si eso va o no va en la ley del trabajo. Es una propuesta. Cualquier venezolano tiene derecho a hacer propuesta. Y como quiera, hay que defender el derecho. Si tú llamas a que la gente proponga, tú no le puedes decir a la gente, ¿y por qué propones eso? La gente propone, vamos a ver con el estudio que se haga si se aprueba o no se aprueba. Pero en todo caso, quienes están enfrentando con la forma como se ha hecho hasta ahora, el fondo tiene dos alternativas: o lo administra el Estado o lo administra la empresa privada. Y ellos lo que están es defendiendo lo que ha sido la historia de América Latina, que el modelo de prestaciones de seguridad social
son unos grandes negocios para la banca privada. Y la banca privada ha demostrado que fracasó en eso. Ahí está la experiencia chilena, que es la experiencia más desarrollada en América Latina. Pero tenemos el caso venezolano. Yo no sé si aquí están Globovisión. Los trabajadores de Globovisión, por ejemplo, saben que su fondo del ahorro estaba en el Banco Federal y lo administraba Meserani, ¿verdad? Y fracasaron. Aquí están los mejores testigos, los compatriotas de Globovisión. ¿Y saben quién les garantizó los fondos a esos trabajadores? El Estado venezolano. El Estado venezolano se los garantizó.